noches y bienvenidos al último programa de la temporada, que bueno, como el Congreso ya es el último pleno, pues nosotros el último programa. A lo largo de estos meses pues hemos debatido, disentido, acordado, cuestionado y hasta algún que otro percancillo así cariñoso hemos tenido. Lo hicimos con un objetivo claro: aportar a la construcción de una ciudadanía más informada, o por lo menos lo hemos intentado, más crítica y sobre todo más activa, que también es importante la ciudadanía de integrarse en lo que es política, aunque hemos de decir que a veces el tema de la política, luego hablaremos, cerramos una etapa, pero también abrimos preguntas. La política no descansa, como ustedes verán, y los políticos tampoco, para bien o para mal. Bueno, hacia dónde vamos como país, pues es algo que nos tenemos que plantear en todos los programas, nos lo seguiremos planteando en verano y ya en septiembre les preguntaré a ver si todos han hecho los deberes. ¿Qué voces merecen ser escuchadas? Que también es importante, a quien escuchamos todo se contagia, no se olviden lo bueno y lo malo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, se lo digo ya de antemano porque luego tienen su minuto de oro y no me dejan hablar a mí. Por sostener este espacio, muchas gracias a todos vosotros, por hacer del debate una herramienta democrática que es importante. Yo estoy muy contenta porque algún joven que nos ve nos dice, bueno, pues habláis muy claro, pues eso es importante. Y con toda esta representación de diferentes partidos que aquí tenemos y que se pueda hablar y disentir y discutir y todo lo que haga falta, pues también es importante para que no haya esa desafección que a veces se tiene. Y como les digo, la política no se toma vacaciones, nosotros unos días sí, que no está mal, que nos dejen descansar, que no haya muchos sustos y vamos a comenzar este programa. Sin antes decirles, pues claro, antes decíamos, Miguel, te toca, te va a tocar. Hoy le va a tocar un poco menos porque, aunque todo el mundo lo sabía, esto dicen las malas lenguas, todo el mundo sabía o todo el mundo intuía que algo había ahí con el señor Montoro, pues bueno, ahora parece ser que han salido, bueno, investigación de 7 años. Pero hombre, también es casualidad después de 7 años que salga ahora cuando salen casos de corrupción en el PSOE. A ver, el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, bueno, hablaremos de temas de aquí que los tenemos. Tranvía, hablaremos de nuestro tema de, bueno, pues que esta reunión de la que nos han dejado fuera del Mundial, que yo había interpretado mal, no, todavía tenemos opciones a optar a ese mundial con nuestra Romareda, que quedará preciosa. Pero también tenemos que decir, y esto hay que preguntar, lo que está pasando con los dos grandes partidos, una de cal, una de arena, una de arena, una de cal, y bueno, estamos todos los días liados con los unos y los otros. En fin, empezamos. Óscar, buenas noches. Buenas noches. Que tiene el poder, que cuando lo tocan, pues ya... Claro. Buenas noches a los telespectadores, buenas noches a mis compañeros contertulios, que es un placer y un honor compartir estudio con todos vosotros y con toda la audiencia. Espero que todos estos meses, y por supuesto os esperamos a la vuelta de vacaciones, septiembre, si no antes. Sí, si no antes, sea instructivo y por lo menos estamos dando pues estos diferentes puntos de vista de lo que es la realidad. La realidad política, la realidad económica, la realidad social, la realidad de nuestra ciudad, la realidad de nuestra región y de nuestro país, ¿no? Bueno, hasta de Europa, porque aquí realmente hablamos de todo, ¿no? Me gustaría volver a comenzar este programa, igual que la semana pasada, rindiendo un sentido homenaje al fallecido David Lafoz. Yo la semana pasada comenté el tema de este joven agricultor que se nos fue. Este domingo pasado hubo una concentración multitudinaria, por cierto, en todo lo que es el entorno de la Aljafería y calle Diputados. Bueno, vino gente de todo Aragón, vino gente hasta de la Comunidad Valenciana, en eterno agradecimiento, porque fue el primero en ofrecerse con su tractor allí a las tierras de Valencia cuando estaba inundada Catarroja y los pueblos limítrofes. Y bueno, un sentido homenaje pues esto a David, a su familia, y un sentido homenaje también a lo que es el sector primario, a todos nuestros ganaderos, a nuestros agricultores, a nuestros pueblos, que el sector primario es lo que de verdad vertebra el territorio. Esperemos que su fallecimiento no sea en balde, que sea un punto de inflexión pues para poner en valor todos los valores que él encarnaba, que era la lucha pues por la dignidad del campo, por trabajar en las mejores condiciones, para tener mayor prosperidad, para no ser presa de una enorme burocracia, una enorme fiscalidad
que todas estas políticas, incluido el Pacto Verde a nivel comunitario, asfixia nuestro campo y nuestros agricultores. Y esto no va a terminar aquí, nos tememos que vamos a tener casi un otoño y un invierno calientes. Comentaron ellos que esto iba a ser como, para empezar, pues una revolución pacífica, ¿no? Vienen tiempos duros, pienso, porque un 20%, 20 por efectivamente, es el dato que iba a dar. De descuento, ya de momento la Unión Europea ya anticipa, vamos a ver en qué va a terminar la cosa, pues quiere recortar en un 20% los fondos para la paz. Creo que tanto PP como PSOE como todos los partidos lucharán para que eso no sea termina así, esto, sí, un cambio de criterio, luego también, bueno, pues a nivel nacional, que obviamente teniendo la política como la tenemos en este país, pues bueno, pues se pueden dar lugar a mayores injusticias todavía. No quiero tampoco abrir el debate ahora, simplemente quería hacer recuerdo de homenaje a David Lafoz. Gracias. José Ignacio, buenas noches. Pues buenas noches y también saludar a todos los telespectadores que nos soportan todas las semanas, pero además con ilusión, y a todos los contertulios que hacen posible pues que este programa dirigido por Mercedes, ¿verdad?, pues sea una realidad y que además podamos entendernos todos a pesar de las interrupciones que normalmente tendemos a hacernos, porque es lo lógico en un debate. Bien, yo siempre lo dije la semana pasada, es lamentable cualquier víctima que pueda haber por cualquier motivo, siempre es la última solución que se puede buscar. Entiendo que ahora la solución está como estaba antes en las instituciones y en todos nosotros, en tratar de sacar adelante todos los, dijéramos, temas que nos afectan, pero fundamentalmente la economía primaria, que es la agricultura, la ganadería, que es a lo que tienen que dedicarse y querrían dedicarse muchas de las gentes de nuestros territorios en Aragón fundamentalmente, y que no lo pueden hacer pues porque se han visto sobrepasados en la herencia que han recibido de sus padres o de sus abuelos por la falta a veces de implicación de todos nosotros para darnos cuenta de que si no hay campo, si no hay agricultura o ganadería, difícilmente después vamos a comer hierros o tornillos, porque eso es imposible. Pero claro, hasta que no se oye el trueno, no nos acordamos de Santa Bárbara, y llegará un momento que el eslabón pues se terminará por partir por la parte X, y entonces nos veremos implicados todos, que es en lo que estamos implicados todos. Lo decía Merche hace poco, pero yo recuerdo también que hace 30 años la cebada se vendía más cara que ahora. Sí. ¿Esto cómo puede ser? Sí, es ¿Cómo eso. puede ser? Sí. Estoy hablando de hace 30 años. Sí, yo doy fe. Es imposible. Porque tengo pues lo guardadas en casa. Es posible. Y bueno, los medios de producción han mejorado, e indudablemente esto puede implicar también en un abaratamiento de los costes, y esa producción mayor pues puede abaratar, pero hombre, que estemos hablando de unas cantidades de risa en comparación con las que se estaban pagando hace 30 años, la verdad es que es muy alarmante. No me extraña pues que haya personas que abandonen y que digan, bueno, pues ahí se quedan las tierras, no quiero seguir, que siga el gobierno de turno, ¿verdad?, que trabajen con sus manos lo que es tan difícil de llevar adelante en un trabajo que es duro, y que además la recompensa no se obtiene siempre con la mayor justicia, porque siempre estás pendiente de lo que pueda hacer la naturaleza con el buen tiempo, el mal tiempo, las lluvias, las pedregadas. Sí, hemos tenido muestra este año. Bueno, así que habrá que animar a todos que el problema de la PAC que se nos viene encima nos lo tomemos muy en serio, todos los partidos, en especial los que tenemos representación en Europa, porque todo esto nos va a venir pues de obligado cumplimiento, y ya veremos, porque esto habrá que lucharlo hasta las últimas consecuencias, porque bueno, en otros países a lo mejor les da igual, pero en España no puede dar igual, y en Aragón mucho menos. Así que tendremos que estar puestos con pie en pared, todos muy unidos, aquí no discutir sobre lo que no debemos de discutir, sino estar todos unidos en la misma dirección, sí, para defender lo nuestro. Aprendamos aquí sí de Cataluña, y digo de Cataluña y ahí sin discriminar lo que son gobiernos o catalanes, porque allí se unen siempre todos cuando es cuestión de defender la pela o lo suyo, su tierra, ¿verdad? Que eso está muy bien, ¿eh? Está muy bien, eso no es criticable. Eso he hecho en falta de que en Aragón solo pasa cuando lo hablábamos antes, en una pequeña
reunión que hemos tenido previa al programa, pues cuando viene una invasión napoleónica y llega alguien que en torno a ella, pues nos unimos todos los aragoneses y nos rebelamos ante una injusticia tremenda, ¿no? Como el caso de Agustina de Aragón y el caso de la Guerra de la Independencia. Así que no tengamos una nueva Guerra de la Independencia, pero la verdad es que el asunto de la PAC es muy grave y debemos de estar todos muy atentos para que no se produzcan el abandono total ya de nuestras tierras y el abandono de un motor económico muy necesario para Aragón. A mí había una frase que me impactó mucho y la voy a decir también a los telespectadores, que es: nuestra ruina será vuestra hambre. Y esta es una frase que realmente, escrita y leída en alto y dicha así, pues piénsenlo ustedes, nuestra ruina será vuestra hambre. Pues esto es así. Así que, José Luis. Buenas noches compañeros. Merche, muchas gracias por esta temporada tan baja que nos has liderado. Gracias también a los telespectadores, a la audiencia, porque además sabemos que día a día, y porque nos lo dicen, nos ven más gente. Antes de meternos en harina, recordar pues también eso. La harina también va cara, Ay, ¿qué te voy a contar? Sé que vamos a estar muchos con nuestra agendita estos días de vacaciones anotando todas las cosas que van a pasar, porque van a pasar un montón de cosas, tanto en la ciudad como en Aragón como en el país. Aquí, solo con decir que vamos a empezar o se va a incentivar con más fuerza la operación asfalto. Yo siempre las temo, ¿sabes? O nos levantan la ciudad, no podemos circular. Nos echan a los pueblos de vacaciones. Sí. Con respecto de la PAC, que es un tema muy, muy importante, quiero recordar unas palabras de un buen amigo, José Manuel Roche, que es secretario general de UPA, y que decía que estamos hablando de 110 millones de euros menos para Aragón. Yo recuerdo que al final, y lo explicaba bien... Después de muchos recortes, sí. Y Nadia Calviño lo explicaba, o Arias Cañete, incluso Luis Planas, que para mí es un buen ministro, que esto va de no levantarse de la mesa, de, como decía Paco Martínez Soria, R que R, yo me quedo aquí. Percibo lo único que nos puede pasar, que tenemos un gobierno muy débil, entonces pues pueden llegar a compensar ciertas cosas, pero desde aquí digo que creo que no nos verá, pero si le llega a ministro, aguanta, no te levantes de la mesa, porque va el futuro de nuestra tierra y ya te digo, ese es lo que quería recordar ahora. Importante. Joaquín, buenas noches. Pues muy buenas noches, Merche, muy buenas noches a todos y a todas. Cerramos temporada, ha sido impresionante. Hemos tenido una capacidad, y lo digo de antemano, ¿no? Hemos tenido una capacidad impresionante de hablar de Estados Unidos, de hablar del tranvía, de hablar de las bicicletas, de hablar todo junto. Exactamente, todo junto, hasta de los anillos de Saturno prácticamente. Y yo creo que eso pues, es una virtud de las personas que... Hasta del Santo Grial, que eso no lo puede hacer cualquiera. De las personas que nos habéis convocado en esta mesa, y yo creo que ha habido debates muy majos, incluso los más intensos también han sido majos, porque luego cuando nos levantamos de esta mesa pues somos tan amigos como tiene que ser, pues realmente faltaría. Y creo que ha sido un total acierto pues, este tipo de tertulias que nos permiten expresar lo que pensamos desde un punto de vista ideológico, que es el de nuestros propios partidos políticos, y luego también desde un punto de vista de la propia razón, ¿no? Por lo tanto, que cada uno tiene la suya, por supuesto. Por lo tanto, dar las gracias al medio, darte las gracias a ti y esperar que programas como estos pues que duren mucho tiempo y que seamos capaces de vernos y de conversar. A mí lo que me duele estos días pues sigue siendo la corrupción, a mí como a tantísimas otras personas. Hace poco hablábamos porque aquí cada semana, como cambia todo tantísimo, es complicado, ¿no? De por la mañana por la tarde, exacto, es que es tremendo. Pero semanas anteriores hablábamos de la corrupción del Partido Socialista, que estaba instalada ahí. Ahora estamos hablando también estos días de esa corrupción del antiguo ministro de Hacienda, de Montoro. Y mientras tanto conocemos que la presidenta de la Comunidad de Madrid pues, se va de vacaciones a una finca que vale 4 millones de euros en Madrid, en Rascafría, y que según parece pues dice que son 4 pesetas y que se ha llevado la comida en un tupper. Bueno, en cualquier caso yo creo que hay ciertas cosas en las cuales los políticos tienen que dar ejemplaridad, ¿no? Y no le puedes señalar al presidente del gobierno por ir en Falcon o por utilizar el patrimonio del Estado cuando tú, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues está haciendo prácticamente lo mismo con los mismos argumentos. Por lo tanto, yo insisto, creo que lo que nos vale a los políticos es la ejemplaridad, tenemos que ser ejemplares
y sobre todo predicar con aquello que decimos, porque si no, evidentemente, pues se rompe la baraja y faltamos a la razón o a la verdad, y es cuando lo único que conseguimos es que los ciudadanos pues se alejen de la política, y creo que eso debería de ser lo último. Miguel, buenas noches. Buenas noches, último programa de esta temporada, una temporada que ha sido súper intensa. Recordabais, hemos vivido en esta tertulia la Dana de Valencia, el mandato de Trump, los aranceles, tuvimos el programa especial sobre la agricultura, hemos hablado de Zaragoza, hemos hablado de la provincia, hemos, por desgracia, hablado de varias riadas que han afectado a Aragón, hemos conocido el tranvía sin raíles de Óscar. Sí, Hemos vivido momentos curiosos e importantes. Hemos Sí, hablado sí. mucho de Cataluña, mucho de la financiación y en estos últimos meses, desgraciadamente, mucho de corrupción. Sí. Y me ha tocado a mí defender una posición que era muy complicada y hoy entiendo que también a José Ignacio ver que un exmiembro o un exministro de que fue de su partido, un ministro que fue especialmente importante en España, pues más allá de haberse convertido en un anatema con leyes recortadoras como la ley Montoro, le instaba a las administraciones locales a cortar sus recursos y a mantener la estabilidad financiera y a mantener un poco una rigidez normativa muy potente para los municipios, pues resulta que aprovechaba sus relaciones personales para legislar en favor de terceros a cambio, presuntamente, a cambio de beneficios para una empresa que era suya o de sus familiares. Pero bueno, más allá de eso, y como decía Joaquín, no podemos caer en el y tú más. Evidentemente, los partidos que hemos gobernado tenemos estos ejemplos con demasiada, digamos, recurrencia. Está pasando demasiado y creo que los ciudadanos tienen que entender que la mayoría de los políticos somos honrados, somos nobles, trabajamos por el bien común y que una cosa es que haga mucho ruido a aquellos compañeros que cometen errores o graves errores o cometen delitos y no pongamos el foco en la inmensa mayoría de los políticos del PSOE, del PP y de todos los demás partidos que son limpios. Sobre todo y en nuestra tierra, en Aragón, que trabajan por sus pueblos con voluntad de transformar, que afrontan esos problemas que veníamos comentando de la agricultura, de las tormentas, ahora con la PAC, que tenemos que estar todos unidos. Decíais, todos los partidos que tenemos representación en Europa, todos los partidos que tenemos representación en Aragón, en Zaragoza, en España, porque no es una cuestión de partidos. Y aunque lo haya propuesto una comisaria o una presidenta de la comisión que sea de una determinada opción política, esto ya no va de eso, va de que el campo español, el campo aragonés y el campo zaragozano necesita la PAC para la supervivencia de nuestro mundo rural y de nuestra agricultura. Porque como tú decías, Mercedes, Vertebra el territorio. vertebra el territorio y Vertebra nos da una el cosa territorio. que aunque a veces no gusta como suena, que es la soberanía alimentaria. Es decir, tenemos que ser capaces de producir los alimentos desde la proximidad porque es más eficiente social, económica y ambientalmente. Muchas veces... ¿Eres de Vox, Miguel? No, porque la soberanía alimentaria Pero es el sentido común, es el sentido común Sí, eso, y el tiene que ver sentido con sentido común. tiene que ver con otras muchas cuestiones de cómo desarrollar nuestro medio rural. Y desde luego la sostenibilidad y la lucha contra los efectos del cambio climático tiene que empezar por los municipios. Y la PAC había servido hasta ahora para eso, para fijar población, para garantizar producción de proximidad, para evitar de alguna manera... Para que al consumidor le llegue el producto a un precio accesible. Bueno, ahí hay un problema porque durante Pero- estos años, y hemos hablado en otros programas, la acumulación que se produce en algunas intermediaciones agrarias y agroalimentarias, no hemos sido capaces, ningunos legisladores, de poner límite. Pero creo que el año que viene, si este año hemos hablado mucho de corrupción, el año que viene vamos a hablar mucho de PAC, vamos a hablar mucho del campo, vamos a hablar mucho de energía, que estamos aquí ahora y acaban de votar o van a votar Sí, en breves. Es que hoy la- no lo hemos dicho, hemos adelantado el programa, pues también hay que agradecer a nuestros realizadores, que luego acabaremos el programa. Hemos adelantado el programa hoy, estamos grabando antes y además saldrá el martes. Quiero decir y que el Congreso... el Congreso siguen ahí El trabajando. Congreso están ahora mismo, creo que, debatiendo sobre la ley
el Real Decreto Ley para convalidar todo el tema de la energía y del apagón. Vamos a descansar este mes y poco que vamos a tener aquí sin tertulia. Vamos a volver cargados y que tenemos mucho de qué hablar, de esa Zaragoza a 2 velocidades, de ese país que tiene que afrontar el debate sobre la financiación autonómica, Del Estado de la Nación. el Estado de la Nación, que podemos hacerlo aquí cuando queráis. Ya que tu presidente no lo hace. Bueno, ya lo hemos hecho hace poco en Zaragoza. Bueno, Que- que que esto es muy de interesante. prorrogar los presupuestos está empezando a ser Pero es contagioso. que, claro, Miguel, es que, Óscar. mira, partiendo de la base en nuestro país, que hace que no tenemos presupuesto, que ya ni me acuerdo, no se hace. 2 años. 2 años, digo, vamos ya al camino del tercero, partiendo de la base que no se ha hecho ningún debate, al igual que se ha hecho debate del Estado de la región, debate del Estado de la ciudad, pues no se ha hecho un debate del Estado de la nación, que ya me diréis cuándo, porque es que yo ya no me acuerdo, que bien se podría hacer, ¿no? Muy interesante todo lo que habéis comentado todos, ¿no? La verdad que comparto prácticamente la inmensa mayoría de todo lo que habéis comentado todos. Hemos comentado todos respecto al sector del campo y no quiero extenderme mucho también, pero es que vuelvo a retirar lo que ya dije en pasados programas y además lo dicen los propios agricultores. El otro día, bueno, en esta concentración, en este homenaje igual, pues claro, cuando hablabas, es que se quejaban prácticamente pues siempre de lo mismo. La gente dice, "Ya, que es que están regulando normativamente, sobre todo desde Europa, desde despachos, que es que no conocen el día a día del campo, no conoce el día a día de lo que es la agricultura, de coste de fertilizantes, de la productividad, de la competencia desleal de terceros países. Y Pero voy a tan- decir tan una cosa, difíciles. y también que a ver, quiero decir que es importante la orografía de cada país, eso es muy importante también. Y- Las diferencias en los países no es lo mismo cultivar en Francia que cultivar en España, que cultivar en Lérida, que cultivar Pero, en fíjate, Campo de en Aragón, Belchite. que- Quiero decir que hay Estoy pensando en grandes tierras como, diferencias. lógicamente por temas más cercanas, como Andalucía, como Aragón, con el peso que tiene sobre todo lo que es también la industria agroalimentaria, que parece que no nos acordamos, ¿no? Vamos a ver aquí cómo va a ir, y desde luego vamos a desear, como patriotas que somos todos, la máxima fuerza al ministro de Agricultura. Vamos a ver a qué pacto se llega para no perjudicar tanto a nuestro campo. Pero de luego, si partimos de la base que el Pacto Verde que eso tendría que digamos que derogarse y resetear. Mira, estoy recordando ahora, al igual que hablé también la pasada semana del programa económico que hizo nuestro partido en la presentación, había un montón de diapositivas, entre ellas hubo una muy gráfica que era lo que es la producción de tomates. Y se veía perfectamente durante los últimos, creo que era 15 o 20 años, la producción de tomate nacional como lo que es la importación de tomate de Marruecos. Es que era sonrojante, bueno, no es que era sonrojante, es que es una auténtica lástima. Es decir, nuestro partido va por delante, lo lleva metiendo desde la fundación del partido, hace prácticamente 10 años. Y ahora, por ejemplo, esta noticia de esta semana de la Comisión Europea, bueno, pues quiere estudiar las fórmulas para que en todos los países se pueda consumir fruta y verdura de proximidad y de cercanía y de temporada. Y digo, pero por favor, pues esto es lo que llevamos diciendo hace años. Partiendo de estas bases, bueno, porque no, hay que revisar todo lo que son los tratados internacionales o los pactos bilaterales. El tema por ejemplo, de la industria, que también de esto, como bien ha remarcado Miguel, ¿no? El pacto, bueno, o a ver la transición energética se hace, el tema del mercado energético, la producción, claro, de materias primas, claro, partiendo de la base que tenemos una ley de cambio climático que prohíbe explorar lo que son yacimientos de gas, de petróleo, maximizar lo que son nuestros recursos naturales, ¿no? El tema de las centrales nucleares, que es que se ha demostrado que son absolutamente necesarias. Estadística que salió, creo recordar que fue ayer, con el tema de la producción industrial, es que el peso de la industria, que es un sector teóricamente y en la práctica de alto valor añadido y buenos salarios, lo que es el peso en el PIB, en el Producto Interior Bruto de España, cada vez es menor. Vivimos un poco aquí nosotros digamos en un oasis como es Aragón, con el alto peso que tiene la industria, afortunadamente por la diversificación, pero lo que es en España, estamos cada vez con menos peso en la economía. Esto hace que ahora tenemos una distancia en productividad respecto a la media europea de prácticamente casi 14-15 puntos respecto a Alemania de 20 y tantos puntos. Y esto, quieras que no, es un empobrecimiento de la nación. Y con el tema de Montoro y tal, bueno, no me quiero extender mucho por ceder la palabra a los compañeros, claro, es que esto es el bipartidismo mal entendido. Es que estamos siendo presa de una serie de corrupciones, de abusos de poder, de cada uno con su tipo de corrupción diferente. En este caso fue el antiguo Partido Popular haciendo una serie de legislaciones a la medida que lo que han hecho han beneficiado a una serie de lobbies, empresas o sectores muy concretos que lo que han hecho
han empobrecido a sectores, han empobrecido a sectores económicos. Y quería dar algún dato, por ejemplo, alguno de ellos la semana pasada, por ejemplo, Hacienda, pues los últimos 5 o 6 años ha habido de los últimos 5 años un crecimiento de la recaudación del 41%, pero lo que es la renta per cápita en cada hogar, pues solo ha crecido un 5%, cuando la inflación ha crecido más del 18%. Esto es un empobrecimiento. Los salarios en los últimos 30 años, por eso digo que es el bipartidismo que nos está poco a poco aplastando, nos está empobreciendo. Los salarios en España ha sido el tercer país de la OCDE donde menos ha crecido en los últimos 30 años. En términos reales solo ha crecido un 3%, cuando en países vecinos, como puede ser Francia o Portugal, pues han crecido por encima de un 20%. No quiero hablar de los países de este Europa, que es que se han multiplicado más de un 200%. Pero pero son datos oficiales de la OCDE. Pero también es dato oficial que vosotros son datos oficiales de la OCDE. De los salarios. Entonces el tema es del empobrecimiento de los salarios. También hay una cuestión Y luego ya para finalizar, ya termino, no me quiero extender. El tema de Hacienda, por ejemplo, por estos días, hay una demanda de un despacho internacional de abogados donde directamente va a denunciar a lo que es la Agencia Estatal de Administración Tributaria por las prácticas que está teniendo durante los últimos años, prácticamente de extorsión y actuaciones arbitrarias, pues para tratar de crear una inseguridad jurídica simplemente por recaudar, que ha habido una serie de casos realmente curiosos y una serie de extorsiones prácticamente que ha habido, unas malas praxis, y es que esto va a terminar en Europa. Entonces, otro dato también, antes cualquiera pleiteaba contra Hacienda porque sabías que ibas a perder, ahora no, ahora es que más del 40 y tanto % de los juicios contra la agencia tributaria Hacienda pierde. Ahí se ha demostrado pues, que ha actuado de mala manera. Hay casos de deportistas famosos, por ejemplo, artistas famosos que han ganado la agencia tributaria, han sido valientes y se jugaban en el ir a la cárcel y dirán, no, yo hasta las últimas consecuencias, y han ganado. Esto es algo que también habría que hacerse mirar por parte de la administración pública. Y sobre todo, a ver, la presión que tenemos, o que tienen los autónomos y las familias también con el tema de Hacienda, que es un poco lo que decías, ¿no? Que es que la nombras y bueno, y da un poco de miedo, ¿no? Porque es un poco inquisidora, que yo comprendo que tiene que haber mucha regulación y que debe ser, pero a ver, José Ignacio. Pues yo entiendo que hay que facultar y dar elementos para poder trabajar con mayor agilidad a la justicia, para que no haya asuntos que en su fase de instrucción se demoren tantos años, 7 años. 7 años es por una ejemplo. barbaridad. A mí me parece que esto no debería de ser así. Y yo lo que deseo, dentro de la presunción de inocencia que a todo el mundo debe de acompañarle, cuando se sepa lo que ha sucedido, pues que en justicia se cumpla en su totalidad. Pues sí. Yo lo que deseo es que no suceda como ha sucedido a lo mejor con otros 2 presidentes que yo recuerdo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que después de ser condenados han sido perdonados y amnistiados. Condenados en firme, cuidado. Esto a mí no me gustaría que pase con nadie, ni con alguien que conozca, ni con alguien que no conozca, más próximo o más lejano. Y a mí lo que me gustaría es que los casos que ahora hay en instrucción del otro partido, del Partido Socialista, en cuestión. que bueno, todo se andará, ¿verdad?, para que otros puedan entrar también en la liza. Yo creo que aquí no se libra nadie, porque es que la sociedad es así, es un fiel reflejo. Los partidos políticos son un fiel reflejo de la sociedad y al final no hay nada puro exacto. Siempre hay algo Corruptos y corruptores, que se va a quedar ahí, y esto puede pasar en cualquier partido político, en cualquier asociación, porque ya digo, al 100% no existe la garantía de que esto no pueda suceder. Entonces sí sería bueno que los casos que están actualmente en marcha no se demoren también 7 años o más. Sí. Y que, por ejemplo, pues ahora esta instrucción donde se ha iniciado la retirada del pasaporte a Ana Pardo de Vera, la directora de Adif, o al director general de Carreteras, como el caso de la mujer del señor presidente, el señor Sánchez, o de su hermano, o del fiscal general del Estado, o de los 3 de Castilla, como yo les llamo, que son Ábalos, Coldo y Cerdán, pues con otros múltiples casos que están en estos momentos fluyendo y que pueden fluir en estos días de verano. Ya veremos si antes de agosto o no, pues aparece algo de la presidenta del Congreso de los Diputados.
A ver si tenemos que hacer un programa ahí en streaming, en el ordenador, por Zoom. En la playa o en la del montaña. expresidente de Canarias, ahora ministro de Asuntos de reparto de dinero, por cierto. Es decir, que todo esto lo que es lamentable es que tenga que demorarse tanto tiempo, y yo entiendo que es por falta de recursos, y que esos recursos deberían de estar disponibles para que las cosas se resuelvan cuanto antes, porque ni es justo que el que sea inocente pase una temporada larga de agobios Eso también es cierto, y destrozar su vida, La como pena del tampoco telediario, es justo que quien es culpable se vaya de rositas durante tanto tiempo, incluso pueda hasta desaparecer en el tiempo y en el espacio. Estos 7 años que dices, Claro. José Ignacio, son para demostrar una culpabilidad o una inocencia. Son Claro. muchos años Claro. para todo, Claro. La instrucción de Para las todo, pruebas. para todo. Que Montoro está ahí todavía, pero podía Para no todo. estar, podía estar huido en Sí, Tegucigalpa. es mucho Bueno, tiempo para Montenegro. todo. Por tanto, sí, hay muchos países donde no se puede pedir extradición. Claro. Japón. Por lo tanto, Por ejemplo. Japón, que es donde posiblemente, bueno, mira, Miguel, me lo quitas de esto, que es donde, Miguel, donde no, parece hombre. ser, Eso, Miguel, no, donde- Era por si acaso, por si donde- acaso. estáis pensando? no había pensado en ello, Preventivo. pero parece ser que el hermano del presidente quiere pedir la reunificación porque familiar. tiene Pero una es que familiar su mujer es japonesa. japonesa. Y ahora ha vuelto a Y la aparecer niña, ¿no? la japonesa, la niña, en la escena después de haber desaparecido durante mucho tiempo, y que yo además reconozco que si tiene derecho a reunificar su familia lo haga, pero después de cumplir con la justicia. En cualquier caso, yo tampoco quiero hablar del y tú y más, como decía Miguel, porque bastante tenemos cada uno con lo nuestro, pero unos tienen más que otros. Y ahora se abre Habría un que periodo, poner a peso. un periodo de verano balanza. de intranquilidad donde no podemos estar tranquilos. Es que igual tenemos que hacer algún programa extraordinario. Hombre, que En por el- Zoom, en el por mes de Zoom, agosto. nos venimos al programa, llamamos Claro, al realizador ¿quién- y le decimos, venga, que vamos. ¿Quién no nos dice que el 14 de agosto se disuelven las cámaras, las Cortes, y, por cierto, el Congreso de los Diputados y el Senado, que es el Parlamento Pues vendremos realmente? y lo contaremos. Digo, el Congreso Claro. de los Diputados, ya sabéis que esta mañana escuchaba una tertulia de decir, hombre, se podía poner también una leona y un león para dar un poco de marcha. Creo que se podían poner 2 gatos siameses o alguna cosa de Que estas. mucha gente y no tal. sabrá que se ha cambiado el nombre. La verdad es que puede ser que tengamos que hacer un programa extraordinario a mitad de agosto, aunque sea por videoconferencia, La política no descansa. porque se disuelven las Cortes y piensa el señor Sánchez que la mejor salida es una huida a tiempo, que no después con más complicaciones. ¿Y se va con los sobrinos a Japón también? No lo sé. Bueno, yo creo que no, que él no se va. No le veo yo marchándose, sino le veo realmente muriendo con las armas puestas, ¿no? O sea, él no creo que sea de los que vayan De a los que salir huyen, no. El Álamo, Lo ha el demostrado, corriendo, ¿eh? ¿no? Él sí, efectivamente se quedaría ahí como el general Calster, ahí Defendiendo el Álamo. esperando, Exactamente. esperando Y lo de los defendió, indios. que ¿eh? las hordas de derecha y, Y de, de extrema India- derecha y de India van se los- apoderen de Europa y del mundo entero. Entonces, bueno, vamos a ver qué Álamo era con sucede, los indios o con los mexicanos. pero lo lamentable de General todo Santana. esto, queridos compañeros Mexicano. y telespectadores, lo lamentable de todo esto es que tendríamos que estar tratando de resolver problemas de todos los ciudadanos, de todas las personas, de las personas que no tienen el médico, que no tienen el profesor, o que necesitan mejores comunicaciones, o que no llegan a final de mes, que los hay muchos. Sí. Y aquí estamos Por discutiendo desgracia, si son sí. galgos o podencos, Sí, es cierto. mientras estamos perdiendo la Sí. oportunidad de salir adelante entre todos, luchando conjuntamente, como tenemos aquí temas en Aragón que hay que luchar conjuntamente. Pues sí. No me cabe la menor duda de que en España tenemos muchos temas para poderlos llevar conjuntamente todos los partidos políticos, es decir, todos los españoles de bien, Sí, y con centrarnos en independencia esos del que problemas de partido al verdad. que pertenezcamos. Sí. Y eso, bueno, sé que es complicado en estos momentos porque para eso tiene que haber una voluntad, no solamente en quienes están en los partidos, sino también en las personas. La persona que en cada momento le toca estar liderando estas situaciones influye mucho en el poder entenderse o no. Ya veis el entendimiento que hubo en la etapa de la transición, época dificilísima en España, donde cualquier chispa se podía haber producido que estallara el polvorín, y Sí. sin embargo fuimos el ejemplo en el mundo de cómo se podía pasar de la ley a la ley sin levantar polvo, sin levantar prácticamente tal, y arreglando las cosas lo mejor que se pudo hacer. Bueno, pues eso yo creo que todavía es posible, que no es tarde y se puede conseguir, pero para ello tendremos que cambiar
pues a lo mejor todos, ¿no? Que eso también Tenemos- es memoria histórica. Claro, y la tendremos nombramos que pocas cambiar veces, También hay comportamientos. que nombrar esa memoria histórica. Comportamientos de entendimiento para llegar Sí, a no suavizar la las cosas crispación. y vamos a ver si podemos hacer más grande cada vez España y Aragón, que yo repetiré siempre, me considero español y me considero aragonés, como muchas gentes de nuestra tierra que se consideran aragoneses y españoles. Como Y ahí debe además ser. yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad, Oscar? claro. No, y todos, estamos de acuerdo todos, Sí, José Luis, sí, sí. Joaquín y Es- Miguel. Y pues por sí. supuesto Merche. Oh, por supuesto que sí. José Luis, Comentar que la verdad que ha venido bien la pildorita esta de Montoro, porque un símil pugilístico pues estaba un poco golpeado el PSOE y ahora pues han frenado un poco al PP. Se ha Entonces, equilibrado la nos cosa. quedamos un poco tranquilos. Golpeado. Sí. Quiero, porque además que estamos rememorando un poco aquellos programas que nos han causado impacto. A mí me acuerdo uno muy bonito, creo que llamamos La ciudad que queremos. Me gustó mucho. Tratamos temas importantes como es el tema de la ciudad, bueno, de la movilidad, la que vivienda. menudo reventones ha habido Sí, esta sí, sí. semana, ¿eh? Pues que claro, es una ciudad que se va haciendo mayor, dejémosla ahí. Tema de Mayor. juventud, la soledad en nuestras personas mayores Y en la gente joven también, sí, ¿eh? Hay muchas cosas que dentro de lo que comentaba Óscar también y lo que comentamos todos, también decir que con una ayuda y con un apoyo, el ver el pozo tan negro ayudaría también si hubiera un acompañamiento, una ayuda profesional para ver allá en el pozo un poquito de luz. los Es cambios importante van también, muy ¿eh? rápidos y seguramente nos van a sobrepasar. Lo hablábamos antes, ¿no? Van a venir, por ejemplo, la gigafactoría, ya van a comprar edificios enteros los chinos. No sé si estamos preparados para ello, si la ciudad se ha preparado pues para tener chinos realmente que compren edificios y convivan, si se adapten. Tenemos el problema que no lo llegamos a tocar, el tema del relevo generacional, tiendas, comercios cerrados, en la función pública igual. Creo recordar que esta semana han salido los resultados, ¿no?, de la oposición de los profesores secundarios. Sí. Han quedado 300 plazas que no se han cubierto. Creo que la consejería iba a investigar si el examen era muy difícil o no. Ayer estuve en un departamento del gobierno es de una cosa Aragón. un tanto curiosa también. Sí, sí. ¿eh? El relevo también en el tema de la función pública, porque comentábamos que va a haber, se van a jubilar 2 millones de personas en 10 años, que no va a haber relevo. Estaba ayer en un departamento del gobierno de Aragón y había, mira, me gustó mucho porque estaba con una persona veterana, experta, seguramente pues le quedarían 2 o 3 años, ya lo tenía un chico nuevo. Le pregunté por un tema que era, bueno, pues que era especial y le preguntó al chico que era más joven, bueno, y sabes tú, y pues mira, pues no supo explicarlo. Y él dice, pues mira, estate atento, que lo voy a tratar con este señor. Y claro, y lo comentábamos, que hay veces que pueden hacer esa mentorización, esa tutorización, pero cuando no puedan hacerlo, se va a perder esa experiencia, seguramente por no hacer ese relevo a tiempo, los contratos de relevo que existen a veces en las empresas. Y bueno, y decir, bueno, que... Lo que era el aprendiz de antes, sí, el aprendiz de toda la vida, ahora, bueno, estás aprendiendo. Sí, eso es. Y nada, por dejar eso, que nuestra amiga Ursula von der Leyen, que nos quiere hacer ver que nos cambia campo por defensa, pues no. O sea, no nos cambies eso y nos cambias otra cosa. Exacto. Sí, Vale, y dejo paso porque sé que mis compañeros tienen muchas ganas de yo hablar. creo que una cosa es campo y otra es defensa, que nada tiene que ver una con otra. Joaquín, que te ha dado el Pues pase. yo, por mi parte, bueno, aterrizando un poco en esta comunidad, en este pequeño país, en esta pequeña nacionalidad histórica que es Aragón, creo que de cara a septiembre tenemos muchísimas cosas de las que hablar, tenemos una agenda política muy intensa, muy importante, entre otras cuestiones motivadas también por esa financiación que se abre en el horizonte y que Aragón evidentemente no puede quedarse en el furgón de cola nuevamente. Yo creo que si finalmente Cataluña consigue esa financiación especial para su propio territorio, creo que Aragón tiene que ponerse a la fila, tiene que pedir exactamente lo mismo que se le dé a Cataluña, que es lo que ya tiene Navarra y qué es lo que ya tiene Euskadi, y tener capacidad de tener esa financiación que nos permitirá ni más ni menos que tener un mayor autogobierno y una mayor capacidad de decidir en qué queremos gastarnos los dineros los aragoneses y las aragonesas. Y eso es crucial
porque de Aragón depende, como bien sabemos, la educación, depende la sanidad, dependen las carreteras, depende una buena parte de los derechos sociales. Nuestra calidad de vida. Nuestra propia calidad de vida, exactamente, muy bien dicho, y creo que esa agenda aragonesa es la que tenemos que tratar, entre otras muchas, por supuesto que sí, pues somos ciudadanos del mundo, pero creo que por una vez los aragoneses y las aragonesas tenemos que mirarnos un poquito el ombligo, ver cuáles son nuestras necesidades y hacer todo lo posible por llevarlas a cabo. Esta semana se ha abierto el falso túnel de la A68 sobre la Z40 en Zaragoza, con un año de retraso de obras y con varios años acumulados de una gran... un problema real para los conductores y conductoras que todos los días atravesaban esa rotonda infernal. Y digo esto porque, y lo he dicho alguna vez en este programa, el Estado cuando invierte en Aragón lo hace tarde y lo hace mal. Y esa es una de las grandes señas. Luego decir también que en Aragón está pendiente infraestructuras básicas como terminar ese desdoblamiento de la 68 hasta Alcañiz y hasta el Mediterráneo, terminar también en Huesca la entrada a Huesca de la A22, terminar la A23 en Sabiñánigo, que llegue realmente hasta la frontera Estamos francesa. Teniendo un Joaquín, verano muy... Joaquín, las cercanías. Estamos teniendo un verano muy cargado de accidentes, Tráfico en la montaña, muy ¿no? trágico. Exacto. Muy trágico, En la es verdad. montaña y en las cercanías carreteras. Como en las dice Óscar, que carreteras. también es una cosa muy habitual de este programa, las cercanías que no están resueltas, por supuesto que sí, y tantos temas que el Estado tiene pendientes en Aragón, y no de ahora, sino de tantos tiempos. Gobierne quien gobierne en Madrid, a Aragón no le va bien, y no le va bien porque evidentemente los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular se fijan en otros territorios del Estado que tienen un mayor peso político y de sus votos, y de esos votos que depende también la gobernabilidad del Estado, ¿no? Y eso es una cuestión que en Aragón sabemos bien, que es una rémora para el futuro de Aragón, y creo sincerísimamente que tenemos que hacer todo lo posible los aragoneses por hablar de nuestros problemas, por ver cuáles son las soluciones y por hacer todo lo posible para llevar a cabo y a efecto esas soluciones y contar por lo que somos un territorio despoblado grande, pero evidentemente con muchos recursos, con mucho futuro, y que cualquier euro público que se invierte en Aragón se multiplica por 3 y por 4. Por lo tanto, yo creo que Aragón es una tierra de inversión y estos años lo iremos viendo. Y luego un mensaje al ciudadano, a las personas. Yo cuando voy a comprar al súper, yo miro si el tomate es de Marruecos. O miro si el tomate... Ahora mismo en las tiendas, el tomate que viene es tomate de Zaragoza. Por cierto, el tomate de Zaragoza con una calidad espectacular. Yo animo a todas las personas que nos vean a que miren las etiquetas. Yo creo que los ciudadanos cuando vamos a comprar tenemos un arma muy poderosa, que es poder elegir entre productos de kilómetro cero de proximidad o kilómetros que están mucho más alejados de nuestro entorno, ¿no? Por lo tanto, sin decir que el tomate marroquí sea ni bueno ni malo, que evidentemente si no hay otro, pues evidentemente yo lo compraré, por supuesto que sí, si necesito tomate, pero evidentemente si hay de Zaragoza o si hay de kilómetro cero será el que compre. Y esa es la decisión que tenemos los consumidores a la hora de comprar, y no solamente con el tomate o con la cerveza o con el chocolate o con las patatas fritas o con tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que los consumidores aragoneses apreciamos los productos de Aragón y creo que tiene que ser así, y eso es bueno para nuestra economía. Pues sí. Miguel. Uy, qué ronda más variada, qué ronda De más todo hemos interesante. hablado aquí. Uf. Bueno, yo sin abundar en el y tú más, como decía José Ignacio, tenemos que ser capaces de encontrar lugares de encuentro, porque si no va a ser muy difícil volver a esos puntos que son necesarios para que el país avance. Alguna vez lo he comentado en este programa, que es una teoría en ciencia política que habla de las competiciones centrífugas y de cómo se ha pasado de competir por el voto del centro, que era lo que tradicionalmente en nuestro país ocurría, en centrarnos todos, a competir por los votos de los extremos, exaltando emociones porque pareciera que conseguir excitar al público, que alguna vez al espectador o al votante, es mejor. Y son técnicas que se han usado, pues yo creo que desde el 15M a esta parte se han venido usando. La corrupción también excita, pero negativamente, y eso genera desafecciones políticas. Pero algunas de las reflexiones que habéis planteado. Con Óscar no puedo porque el Pacto Verde, la ley de cambio climático, tendríamos que verla tanto, tendríamos que leerla, pero mira, todo lo que dice Óscar me gusta, aunque no se llegue a la misma conclusión, porque no creo que sea por las culpas de las leyes, no creo que sea por culpa de las Se nota que leyes. necesitamos vacaciones, ¿eh? Evidentemente que hay que fomentar el consumo de productos nacionales y evitar el consumo de productos de terceros, pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues seamos más exigentes, más inspecciones, más control,
tanto al productor, Y también el consumidor. tanto como ha productor dicho como Joaquín. decía Joaquín, como la Somos responsabilidad individual. responsables Tenemos un también. arma. Y habéis hablado de dos cosas que hemos dejado algunos programas que han ido quedando apartadas, no hemos podido hablar, que tiene que ver con el relevo generacional. Yo lo llamaría el reto demográfico, y no por la despoblación, Todos los sino, hijos quieren ser funcionarios. sino precisamente, bueno, ahora hablaremos de ese Ahí lo tema, dejo. sino el problema que tenemos con la demografía en nuestras sociedades, porque estamos entrando en la generación baby boom, la generación que aporta la mayor cantidad de trabajadores a los sistemas de empleo, a los sistemas de empleo público, se están jubilando. Con el riesgo consecuente de que podamos perder ese conocimiento, esa capacidad y esa experiencia adquirida en estos 40 años de democracia, y no solo de democracia, sino de administraciones públicas democráticas, con sus cosas malas y cosas buenas, pero, como decía, en los departamentos en este momento hay gente que probablemente no tenga los conocimientos suficientes para afrontar los retos y las complejidades. Pero no solo por falta de conocimiento, sino porque no estamos cubriendo la cantidad de gente que se jubila. Y no por podemos, la experiencia la es experiencia, importante. y no podemos seleccionar. Siempre decimos, las generaciones vienen cada vez más formadas, pero cada vez son cohortes, cuando hago cortes digo una edad, cada vez grupos de edad cada vez con menos numerosos, y no estamos siendo capaces de cubrir la administración pública. Los problemas del profesorado, que si luego ya les ponemos oposiciones imposibles, más complicado. Pero el problema sanitario, uno de los grandes problemas de la cobertura sanitaria es que no tenemos profesionales suficientes, o hablando en términos que los espectadores puedan, son más las gallinas que salen que las gallinas que entran. Pues mal. Y eso es un problema, porque cada vez necesitamos mejores servicios, mayor atención. Pero pasa en sanidad, en educación, en administración pública, pasa en oficios tradicionales, pasa en hostelería, pasa en agricultura, porque más allá de todos los problemas que estamos relatando, que tienen que ver con desde la regulación, el clima, la PAC, o incluso la falta de profesionalización del sector, la burocratización, otro de los problemas es la falta de profesionales que se quieran incorporar. Por eso, hacer ese discurso a veces sencillo de que se vayan todos los que han venido es muy complicado. Que se vayan todos los que han venido a hacer el mal, creo que todos estamos de acuerdo. Toda esa gente que ha venido a no contribuir, y claro que van a venir culturas que son diferentes a la nuestra, y claro que vamos a cambiar, no va a ser la misma cultura. Pero eso también enriquece, ¿no? Siempre que seamos capaces de generar síntesis. Exacto. El problema es que O siempre generemos... que se adapten a nuestras... No, adaptarse, yo Adaptarse a no nuestra- quiero que se a adapte nuestra- nadie a nadie. Yo quiero generar lo que se llaman las sociedades crisol, en el que con la aportación de ellos, nuestras culturas, creemos Multicultural, una sociedad, multicultural. tampoco, Multicultural. una sociedad distinta, que será la cultura Mejor, que hayamos una sociedad mejor. generado entre todos. Porque yo cuando antes hablábamos Pero que en todo la el mundo pequeña aporte. reunión, cuando llegan los colombianos y nos traen nuevos alimentos que son muy ricos, o llega la cultura siria, o llegan otras culturas, crecemos todos. Pero sobre todo porque en este momento es una necesidad demográfica. Sin que vengan esos grupos de personas, difícilmente nuestro sector logístico, que queremos proyectarlo, ser potenciado, vamos a tener dificultad para encontrar choferes, repartidores, gente que camareros. Eso ya pasa. No, pero déjame terminar. Y otro de los grandes temas que tenemos que avanzar es hacia ese concepto de convertir este país en un país un poco más parecido a Alemania. ¿Pero en qué sentido? Más productivos, decía Óscar antes. Evidentemente, el peso industrial tiene que ser mayor, tenemos que conseguir mejorar nuestra productividad. Y a veces hay que ser estrictos también con las empresas. La digitalización, la IA es una gran oportunidad. Las inversiones que tienen que venir en materia de energía es una gran oportunidad. Pero también la federalización del Estado, es decir, avanzar a un Estado federal, que al principio, oye, es mi opinión, Óscar, Está haciendo campaña ya, ¿eh? Está haciendo apostar campaña. por un Estado más federal, es la única manera de que España siga muchos años o muchos siglos unida. Que avancemos todos juntos reconociendo nuestra diversidad. Y eso empieza también, te pongo un Óscar, ejemplo. déjame, Déjale que y acabe deja terminar por acertar este otoño en hacer una buena ley de financiación de las comunidades autónomas que nos iguale más en vez de separarnos. Mira, te pongo un ejemplo, Miguel. Óscar, Disculpa si eso. termino. No, sí, ahora ya Vale, simplemente a colación de lo que has comentado, que si un país federal y por ahí, mira, pienso por lo menos en este país, con el nivel de vida que tenemos en este país es un claro error. Es decir, tú te imaginas, pregúntale a cualquier industrial, cualquier persona que tenga, por ejemplo, un comercio y quiera montar una cadena de tiendas en otras comunidades autónomas.
¿Qué prefiere? ¿Cumplir una única norma clara y sencilla o cumplir una por cada comunidad autónoma o cada región de este país? No es incompatible. Pero eso ya ¿eh? pasa ahora, No es incompatible, ¿eh? No se está respetando lo que es la unidad de mercado. Es que además hay estudios del Instituto de Estudios Empresariales, de COE, que además está demostrando empíricamente con números el sobrecoste que tiene la multiplicidad de la regulación. Mira, la semana pasada se habló a colación de que en este país se publican más de 1.300.000 páginas de normativa cada año. Dice, si cualquier español, cualquier persona que vive en nuestro país quisiera estar al día de cualquier regulación, de toda la No es regulación, necesario. Hoy en día con la IA no es tiene- necesario. No, sí, tiene que leerse Es cada seguridad día jurídica. tiene que leerse cada día 3 Quijotes, más de 3.000 páginas en regulación. Y esa es una realidad evidente. Por eso iba a decir que en la época de la inteligencia artificial, en la época de la globalización, de la integración de los mercados, que además para eso estamos en Europa, no podemos estar multiplicando lo que son las infraestructuras, o sea, las infraestructuras me refiero gubernamentales, las administraciones públicas, porque eso lo que está creando es encarecer lo que son los costes regulatorios. Estoy de las acuerdo empresas. contigo en una cosa. Además, permíteme que... Sí, déjame contestarte una pequeña cosa. Creo que hay que mejorarlo, todo lo que tú dices, pero hay que mejorar una cosa que se llama gobernanza multinivel. Y tenemos que ser capaces, efectivamente, me puedo aceptar que haya ineficiencias de un sistema Mira, demasiado Es que además... Rígido. rígido, lo que comentabas, pero hay que además, mejorar lo las que- gobernanzas. No, pero es que además es así, o sea, tú quieres, Que por las ejemplo, leyes son yo qué sé, necesarias. una ley de, por ejemplo, te pongo de piscinas, es decir, una empresa que monte En Aragón. piscina, pues es que va a tener seguramente diferentes criterios en montar una piscina en un chalet o en una administración pública de Cataluña respecto a Aragón. Y no es malo eso. No es eso. normal. Eso no, es no, malo. eso Lo malo es que no hay de cara a agua. Eso se lo tienes que preguntar y Eso no es permitirme. malo, es Permitirme. Por supuesto, ya tiene que estar más pendiente de cumplir más reglamentaciones a cumplir menos. Tiene que haber una base Eso común. no es normal. Eso crea un Ay. sobrecoste a las empresas que encarece el producto final. El tema de las haciendas, vamos a ver, es que nadie está, es que el dinero no llueve del cielo. Estoy poniendo un ejemplo. Hay 3 comunidades autónomas, estos son contabilidad nacional, que aportan más dinero, digamos, de que... Madrid, Cataluña, Baleares. Efectivamente, Madrid 7.000 y pico millones de euros, Cataluña 2.300 millones de euros y Baleares 300 millones de euros. Os imaginé por un momento que ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid dijera, yo ahora quiero ser independentista. Ya lo hace y quiero un cupo de para alguna eso. manera. Ahora mismo, y aquí es donde yo quería ir, el principal gasto que tiene hoy por hoy España, las administraciones públicas, es el pago de las pensiones. Si ahora mismo quisiera un Estado federal, ahora mismo, incluido por ejemplo, bueno, los vascos serán muy independientes para lo suyo, con su hacienda vasca, pero es que resulta que le estamos pagando al resto de españoles las pensiones al País Vasco, es la comunidad más envejecida. porque es otro Y sistema. esto, ahora mismo, hoy por hoy, España no tendría capacidad financiera para montar este tipo de Estado que vosotros queréis. Es imposible económicamente. Y esto puedes preguntar a los verdaderos expertos en catedráticos de Hacienda. Por ejemplo, en Villanueva, por ejemplo, ¿cómo se llama? De la Serena. Que ha publicado la factura del cupo catalán, por ejemplo, y se demuestra que es una auténtica rueda, puede ser una auténtica ruina. Afortunadamente parece bueno que lo han dejado en un pacto de 5 o 6 páginas y no lo ha terminado de concretar. El tema, y ya voy terminando por si acaso, lo importante que es una reducción normativa. Nuestro partido propone, oye, por cada ley que se apruebe, por favor, vamos a derogar 3. Y no es una cifra ¿Pero casual. por qué, Es Oscar? simplificar Es que la eso no- eso normativa. no es así. No tiene simplemente. sentido. Eso Esto no es es lo que así. luego permite rebajar impuestos, tener mayor renta disponible. Pero es que eso y en no es España así. estamos perdiendo poder adquisitivo. Pero no a por la marcas regulación. aceleradas, ¿ves? Es que no se puede. Perdón. El tema de la política energética, por favor, ¿por qué no podemos aprovechar nuestros recursos naturales? Que España es un país con gran potencial. De acuerdo. El tema de la reforma de la administración pública es un reto mayúsculo que todas las administraciones locales, provinciales, autonómicas y la estatal, claro, es que en Aragón tenemos que soportar 6 niveles de administración y hay margen para eliminar y estudiar competencias y eliminar solapamientos. Que esto lo único que está haciendo es complicar la vida al ciudadano de pie. Con Pero esto, a si ahora favor- quisieran a favor. hacer en Cataluña, imagínate alguien que viva en Fraga, por decir algo, y trabaja en Cataluña, si quieren hacer todo esto de las retenciones de IRPF, quedárselas Cataluña en la hacienda catalana, de momento tendría que hacer seguramente 2 declaraciones de la renta. Luego haré un Una ejemplo para de el eso Estado yo. catalán, entre comillas, Yo llevo otro una también. catalana Yo y llevo un otro para el ejemplo de Estado Se llevan a montar para nacional. controlar. Aparte de que los defraudadores, eso lo dicen los expertos, los defraudadores pueden hacer su agosto y pueden colarse por esta rendija porque faltaría una equiparación de la base de datos y una insuficiencia informática para esto, ¿no? Y ya voy terminando. El tema de, ¿Un ¿no? paraíso el tema fiscal de sería la función Cataluña? pública. Sería interesante comenzar a abordar entre todos que hubiera algún pacto de Estado de alguna forma, pero creo que va a ser muy complicado con el tema que somos un país casi que se está, claro, digamos, si se quiere expandir tanto el Estado, con miles de administraciones, reducir lo que son competencias
reducir competencias de comunidades autónomas, las diputaciones. Digamos, una competencia, una administración. Habría que reducir leyes. Habría que emplear, como bien habéis indicado, ya empezar a aplicar, ojo, creo que además el ministro lo ha comentado, no sé si fue una rueda de prensa de ayer, ya empezar a implantar seriamente lo que es la inteligencia artificial. Decimos relevo generacional. Bueno, los sectores productivos, sectores económicos en general han ido avanzando y evolucionando. Yo, por ejemplo, que vengo también del sector bancario, ¿no? Bueno, pues ha habido muchos cambios. Seguramente donde antes había 10 trabajadores, ahora puede haber 5. Hay cajeros automáticos, banca Óscar, electrónica. déjate algo para septiembre, Ay, que sí, si no, no María. vas a En dejar el hablar a sentido José ese Ignacio. de que Sí. recomiendo la recomendación del señor Ramio, que es un catedrático de todos estos temas, pues que seguramente habrá que hacer una reorientación de perfiles en lo que es la función pública. Y ahí Luego, dejo. lo digo, podéis recomendar lecturas, ¿eh? Como cuando antes nos íbamos, ¿os acordáis? En, El Venga, BOA, vale. el ¿eh? BOA. Se puede recomendar para que El boletín luego oficial. nos podáis seguir en septiembre, porque es verdad que tela marinera. No, pero claro que son muchas cosas y... Así que es que sí. La verdad- José la Ignacio, verdad que te he es visto que- ahí que anotabas también. Sí, estoy aquí mirando una cosa que la verdad es que Y todas me con llena, razón, ¿eh? me llena de ilusión, pero negativa. Vaya, por Porque Dios. Vaya. El problema que tenemos es Eso de que la ilusión negativa, al ¿cómo es? frente, bueno, pues esto es tanto como el progresismo malentendido, porque unos dicen que son progresistas, a mí me gusta el progreso. Las etiquetas ya a veces son peligrosas, porque llevan un poco Siempre son a la peligrosas todas las mentalidad etiquetas. del máximo de algo que a lo mejor Sí. no entienden ni los mismos que lo están defendiendo. Todas. Bueno, aquí lo importante es que al frente de una empresa importante, de una multinacional, siempre se ponen a personas preparadas. La democracia tiene estos problemas, que no siempre se elige a las personas más preparadas, sino las que tienen más suerte a la hora de ser elegidas. Y ¿La España, disciplina de partido? España es una empresa, para mí, es la más importante de todas y tiene que funcionar y tiene que estar bien representada. Podemos hacer aguas en algunos de los ministerios, en algunas de las disciplinas, pero claro, la cabeza visible, que es el presidente, que además nosotros lo tenemos, y muy alto, pues debe de quedar un poco bien vestida a la hora de saber a lo que nos estamos dedicando. Y entonces ahora estaba leyendo entre los discursos de Óscar que muchos de ellos estoy de acuerdo con lo que dice, no en todo, pero en la mayoría de cosas sí, que Pedro Sánchez y los líderes de Chile, Brasil, Uruguay y Colombia se reúnen, ojo, para aprobar una declaración en defensa de la democracia. Yo veo la fotografía y ninguno de ellos se ha quedado calvo, a diferencia de Miguel, que ya nos viene de fábrica, pero con poco pelo, pero ninguno de ellos, es broma, Miguel, No, porque no, además, oye, yo guapos que son. cualquier día de estos me voy a Tapados. cortar el pelo también al estilo de los actores estos de cine ahora que están de moda en Hollywood. Sin ir más lejos, ¿Eh? David Beckham se ha hecho Eso un es. esquilón La y se ha concentración. quedado... Pero ¿Se ha rapado? Presidentes progresistas. Se ha rapado. presidentes, no, bueno, ya es que no, dicen que han aprobado la democracia, ellos los 5, ¿no? Y además, para más INRI, ya lees el cartel que tienen ahí detrás y dice reunión de alto nivel. Esto es lo que ponen ellos mismos ahí en azul, en unas pancartas grandes. Dice democracia siempre. Y entonces dice reunión de alto nivel. Esto es una reunión de muy alto nivel, porque claro, son 5 presidentes, son importantísimos Países muy importantes. para decir a todo el mundo y a voz en De los grito BIC. que han descubierto la democracia. Bueno, este grupo, que yo espero que Sánchez se dé cuenta que algunos de ellos deberían de no acercarse demasiado, ya que no le gustan las fotografías estas con no sé quiénes que a veces se exponen, pues que se den cuenta algunos de estos que están ahí lo que han defendido y de a qué cárteles pertenecen. no. Bueno, bien, grupos, guerrillas, entonces. grupúsculos Vale, importantes. 19. Pues no sé Bueno, qué suena peor, ¿eh? No todo, lo sé. todo, sí, bueno, yo casi me voy a decir La ya. M40. Bien. M19, No, sí, sí. hombre, ya Dicho la esto, colombiana, a sí, mí sí. esto sí que me Cuando descorazona las bastante, porque claro, estamos hablando de un presidente de un país como el nuestro, España, que pertenece a la Unión Europea, que yo digo, ¿qué dirán los presidentes del resto de países europeos cuando digan que el presidente de España se va, ¿verdad?, a Chile a decir que han inventado la democracia y que han aprobado entre los 5 que la democracia existe, que no se sabía hasta este momento con esta reunión de alto nivel que estamos pagando entre todos, en lugar de hacer lo que habría que hacer, que son otras cuestiones. Si a esto añadimos, y lo enlazo ya con algunas de las cuestiones que habéis estado hablando, de que nuestro presidente se exhibe por ahí en algunos países africanos a hacer un efecto llamada de forma insensata,
eso no favorece en nada lo que necesita España. España necesita integración de la inmigración, claro que sí, pero si nosotros queremos hacer un país más grande, Estados Unidos se hizo más grande gracias a que fue gente de otros sitios para hacer el país cada vez más grande y más importante. Porque se como federalizó. como nos pasa, no, pero no hace falta federalizarte para esto. Oye, ¿Cómo en aprovecháis, otros cada uno lo suyo? no hace falta mezclar churras con merinas. Esto se puede hacer, sí, bueno, meninas decía alguna ministra, ¿no? Decía alguna ministra. Bueno, entonces la realidad es que cuando no puedes hacer ese efecto llamada, y lo que de verdad nosotros deberíamos de estar reuniéndonos es con todos los presidentes que, además de hablar para los temas de defensa, para los temas de armamento, para los temas de economía, deberíamos hablar de los temas de inmigración. Olvidarnos ya de las palabras estas de migrantes y de historia, inmigración, porque es inmigración. Y esa inmigración debería, de entre todos los países europeos, abarcar con ideas lo que hace falta en Europa, lo que necesitamos en España, que lo tendríamos que tener ya trabajado, y cuando vaya alguien en representación del gobierno de España, que no tiene por qué ser el presidente, a ponerse ahí a hacer así con el botoncito, estoy aquí, somos muy generosos, que vengan todos en pateras, para luego tener que hacer lo que tenemos que hacer, ir preparando aquellas personas que podamos verdaderamente atraer a España para poder trabajar. Necesitamos, y lo habéis dicho, ¿quién va a cuidar a nuestra gente mayor? Pero si no hay gente, claro, los están cuidando, pero es que vamos a necesitar más. Y en construcción, en gentes de oficios que cada vez hay menos. Y por lo tanto, ¿qué ha pasado ahora con las empresas chinas que vienen aquí, que no hay gente, que tienen que traerlos de allí porque no encuentran en España? No hay vivienda, compran piso. Claro. Entonces, todo esto... Vamos a hacer las intervenciones vamos más cortitas, que vamos mal de tiempo y tenemos el minuto de oro. Perdonáis, Venga. pero me contagio de Óscar. Y entonces, Eso. yo que no me traigo el programa, a veces me paso Has un traído poco una tal. carpeta que nos has asustado, pero no, bueno, queda la, para otros menesteres. la carpeta la dejo para... Ahí voy a anotar Era todo... azul, yo no Sí, sé. es una carpeta en la que voy a anotar todo lo que pase en este mes, hasta el agosto. 15 de agosto casi Vale. seguro. Estas varias carpetas. Y luego después veremos a ver qué pasa. Y graba por ahí. Bueno, ya Tengo grabaciones. tengo buena memoria y a veces no me hace falta grabar nada, pero bueno. ¿Qué sitios para grabar? En cualquier caso habrá que tener cuidado también con quien nos mezclamos por si acaso. Ni a la foto que te haga. Pero Yo en casa, el tema de la inmigración es un tema muy serio que tenemos que abordar entre todos los europeos. España no es una excepción, no es una isla, no vamos a resolver esto solos, porque además somos frontera, y si queremos resolverlo solos, al final el problema nos lo vamos a tragar solos, porque los demás no van a venir a ayudarnos cuando digan, habéis metido la pata en llevar estas historias por caminos y derroteros erróneos, y ahora venís a pedirnos la ayuda cuando la cosa ya está desbordada. Por lo tanto, ojo, porque pateras vienen y vienen y vienen, humanitariamente hay que atenderlas, porque no los puedes dejar que se ahoguen, pero todo esto deberíamos de ir regulándolo para que de verdad pueda haber una integración y estas personas que vienen, que tienen derecho a vivir como estamos viviendo nosotros, poder salir adelante y hacer las cosas regladas, que se pueden hacer. Organizadamente. Bienvenido. José Luis. Bueno, no, José, hombre, ir yo te haciendo digo una una cosa, intervención muy Óscar, rápida. Yo te soy digo una cosa, rápido. yo Venga. no me invento nada, yo me ¿Eh? acuerdo cuando España, que era El un centro y la país izquierda más rápidos, inmigrante y se iban a Suiza a trabajar, No iban a la brava. todos iban con contrato de trabajo y Iban a la brava. previamente habían hecho Bueno, unos exámenes, sí, y les veces. aceptaban en las empresas, y si no, no iban. a veces José Luis. a la buscarse la Yo, vida. ¿eh? nada, por darle un matiz un poco de humor, Sí. Venga, sí, que hemos porque- comentado antes de entrar, que yo iba a proponer a nuestra alcaldesa que nombrara a Óscar pregonero de algunas fiestas del Pilar. Hijo predilecto. yo Porque la verdad Me puedo- que me puedo quedar a tú solo, con ¿eh? un micro es que es espectacular. Bueno, un poco así. Gracias, sí, lo diré de tu parte. Comentar también que España es un país que tiene una idiosincrasia especial, Somos los mejores. que creo que no nos tiene que dar ningún miedo, porque además de manera natural pasaremos a otro estado, será federal o confederal, y no pasa nada. Que empezamos como nómadas, nos establecimos como tribus, luego ciudades-estado, luego imperios, volvimos a dejar a ser reinos de taifas y así hemos evolucionado. Que el tiempo nos lo dirá, pero yo creo que lo hablamos hace unos programas que yo creo que, no sé si lo veremos, pero en pocos años estaremos en un Estado federal y que no pasa nada. Y que además que si el problema no es que seamos Estado federal o autonómico, el problema es quien quiere legislar en demasía. Y me apuntaba aquí un ejemplo, pues estaba pensando en las comunidades de vecinos.
que al final todas se rigen por la ley de propiedad horizontal, que es más o menos una norma que lo rige. En unas te dirán pues, que la pelota no se puede votar, en la otra que sí que se puede, pero vamos, llevamos creo que esta ley que es del año 60 con alguna reforma y no ha pasado nada. Claro, si nos hubiéramos metido seguramente ahí, en esta ley, a saco y todos opináramos y cambiáramos, seguramente que sería la guerra. Pero estamos muy bien con una comunidad de vecinos que nos rige cada comunidad y no pasa nada. Pues yo creo que no le tengamos miedo, por mucho que Óscar pues, nos diga que no es bueno. Pues sobre todo yo si hay un buen regidor de sí, fincas, que sí, es eso es. fundamental. Es partiendo de esa O base, sea, efectivamente. un buen Pero, gestionador. claro, el problema Partiendo de entonces esa base. ya no es el Estado como lo llamemos o cómo vamos a acabar, sino es quién está ahí legislando. Hay ineficiencias también económicas. Joaquín, venga. Pues yo por mi parte decir que, bueno, que escucho a Óscar siempre con muchísima atención, por supuesto que sí, y hay veces pues que me chirrían ciertas cosas que comenta, igual que le chirría al revés, por supuesto que sí, solamente faltaría. Pero sí que es cierto que estoy muy acostumbrado a escuchar hablar a ciertas personas de la ultraderecha de una cosa y de su contraria. Y yo creo que eso no se puede hacer, porque lo de solver y soplar no es posible. Porque no podemos en ciertos programas de televisión, y aquí lo hemos hecho en muchas ocasiones, hablar de la falta de seguridad jurídica en el Estado español y luego criticar ferozmente que se instauran y se redactan muchísimos reglamentos y muchísimas leyes. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que o una cosa o la contraria. No se puede hablar de que no hay seguridad jurídica y a la vez y al mismo tiempo decir que hay excesiva burocracia, que hay excesivas leyes o que hay excesivos legisladores. En Aragón tenemos leyes, tenemos las propias leyes de la comunidad autónoma, tenemos los reglamentos de los 731 municipios aragoneses que hacen un trabajo fantástico, muchos de ellos aquí se ha dicho con concejales y concejalas no remunerados que dedican muchísimas horas de su tiempo libre para poder sacar adelante a su municipio, y eso evidentemente hay que ponerlo en valor. Y quiero poner un ejemplo de lo que supone que nos podamos autogobernar y de lo que supone que tengamos reglamentos en nuestros municipios. Y el ejemplo es Fraga. En Fraga, nosotros en Aragón vivimos en una comunidad autónoma, en un pequeño país que tiene 1.250.000 habitantes y que tiene de vecinos nada más y nada menos que a Cataluña con 7. Y gracias a que nosotros nos podemos autogobernar y nos podemos tener nuestra propia capacidad normativa y legislativa, pues Fraga está absorbiendo empresas catalanas porque es mucho más fácil instalarse en Fraga que instalarse en Lérida. Y está consiguiendo que muchas empresas de Lérida terminen por dar el salto y venir a Aragón. Y eso es tremendamente positivo. Y eso lo hace la capacidad normativa de los ayuntamientos, lo hace porque las comarcas también impulsan, las diputaciones provinciales y la propia comunidad autónoma, porque cada una tiene su propio marco competencial. Y eso creo que tenemos que ponerlo en valor. Y luego, por último, también decir que con la corrupción me termina por cansar, y lo he dicho muchas veces, la corrupción se genera donde se genere, pero también es cierto que esa corrupción que se genera en estos momentos en los dos grandes partidos del bipartidismo español, como es el Partido Popular y el Partido Socialista, no puede empujar a la gente a otras opciones de extrema, en este caso de extrema derecha, ¿no? Porque además esta opción de extrema derecha también tiene cuentas con la justicia por financiación ilegal de las campañas electorales. No, por lo tanto, ahí puedo salir al paso. por lo tanto, y te explico. bueno, pues luego si quieres en el minuto En de el gloria minuto, lo sí, contestas. sí, bueno. Pero sí, es así, 6 millones de euros que ciertamente no saben bien de dónde han salido, o sí, No. y eso es una cuestión que se tiene que dilucidar. Por lo tanto, creo que la extrema derecha, en este caso El Vox, Tribunal de no Cuentas- tiene que dar ningún tipo de lecciones sobre corrupción porque creo, presuntamente, diremos presuntamente, tiene las manos manchadas. Hay otros partidos políticos como Chunta Aragonesista y por fortuna tantos otros que evidentemente no tenemos las manos manchadas, que somos honestos, pegados al territorio y que creo que somos una buena alternancia a los partidos políticos tradicionales. Bueno, pues le contestas en tu Sí, rápidamente. Sí, es que Bueno, simplemente... Ya pues ves tu Miguel, melón, ya me Miguel, calcularéis. venga. Sí, es que el nos tribunal- vamos de no, simplemente vacaciones. es aclarar, perdona, no, Venga, y 10 rápido. segundos si me permite, Chucky, vamos a ver, es que No, creo que yo. estás en un error, disculpa que te interrumpa además, y quiero ser muy breve, ¿vale? Mira, el Supremo admite el recurso de Vox y ha sentenciado a su favor con el tema este del Tribunal de Cuentas, es decir, que es que no es así, esto ha quedado en nada, y de hecho además hasta un par de personas del Tribunal de Cuentas, ¿de acuerdo?, estaban en contra de esto, y además esto se ha recurrido, o sea que con lo cual esto se ha quedado nada. Yo creo que no estás Aclarado. en Bueno, forma de todo. bueno, de verdad. dentro de No, 7 no, en años privado ya te lo diré. hablaremos. Sí, Aclarado, no es así. aclarado. No, que te lo voy a enseñar Esto ahora. es lo de, Bueno. esto es lo de Es las que no famosas, estás esto que está informado. diciendo Óscar, lo de las famosas huchas, lo No, que no, igual no, no, está tan es que no. aclarado. Dentro de son- 7 un crédito años. húngaro. Son los Miguel, créditos No, húngaros. madre mía, pero madre esto mía. está Bueno. demostrado que es legal, o sea, que esto está... No, pero lo del crédito no, ahí está hablando de las huchas. Que nos vamos de El crédito vacaciones, húngaro de 6 por millones de favor. euros. Dejarme hablar una Miguel, cosa, venga, volviendo que tenemos el minuto de oro ya. Una frase que decían los antiguos historiadores sobre Aragón y cuando hablaban de la historia de la democracia, y hablaban de que Aragón tenía una característica en la Edad Media fundamental, porque en Aragón fueron leyes antes que reyes.
Y eso quiere decir que tener un cuerpo normativo suficientemente bueno, adecuado y adaptado a la realidad territorial hace que los gobernantes se adapten. Y el peor gobernante con una buena ley será menos mal gobernante. Por eso muchas veces hablamos de simplificación, de cuánto nos pide Hacienda, de cuánta regulación. Evidentemente, como todo en esta vida, hay que aplicar el menor común de los sentidos, que es el sentido común, ¿no? Pero tenemos la ley, el procedimiento, la norma, la administración, sirve. Otra cosa es que me digas que las personas que están detrás, que la acumulación, que tengamos que formarnos más, que tengamos que alcanzar mayores cotas de participación de los ciudadanos en las decisiones públicas. O que, mira, Que como se nos escuche un poquito más igual. Mira, hay por una palabra, sectores. por sectores. Pero es que simplificar no es reducir leyes. Simplificar es hacer las leyes más comprensibles, mejor aplicables, Y que se cuente más con accesibles. nosotros, con los sectores, digo. Que, por ejemplo, todo el tema de la administración electrónica, que muchas veces lo ponemos como barrera de entrada, que se dé formación. Y así conseguiremos un país mejor, un país que podrá ser federal, centralista, confederal, en el que las diputaciones tendrán papel o no. Y cuando dicen, hay que determinar cuáles son las competencias, hay que decir cómo hacemos las leyes. Nuestra Constitución, que es un documento que costó hacer mucho tiempo, pero que sigue 40 años aplicándose bastante bien, A pesar de los pesares. a pesar de los pesares, nos da muchas opciones para desarrollarnos. Las leyes de transferencia, las leyes marco, los libros... Miguel, perdón, para otro día. Para ya. otro día. Para otro día. ya. Simplemente, Melones más no. Vale. simplemente quiero decir que tenemos que mantener este lenguaje que mantenemos en esta mesa. Yo pongo mucho en valor lo que se hace en esta mesa de debate de las 7. Pues es De importante. que nos entendemos, nos confrontamos, debatimos y evidentemente a veces nos oponemos. Y guardaré para el minuto final mi felicitación de verano a los telespectadores y una recomendación de un libro que a ver si les Ah, gustan. Pues venga, vale. Óscar, el A ver, minuto... voy a ser muy breve. No, el Simplemente minuto de informo oro, esto. Óscar. El minuto de oro. Bueno, el minuto de oro es para desmentir, por favor, Joaquín, no mientas al esto, no mientas, porque aquí además, fíjate, además no se ve bien en el móvil. Que No se ve nada. Donde Qué dice, pena. Anticorrupción archiva la investigación que abrió a Vox por financiación irregular. Por favor, o estar al tanto de la noticia o no acuses inútilmente, porque aquí además... Resulta que la Junta Aragonesista es el partido peor parado según el Tribunal de Cuentas con un 50% de grado de cumplimiento. Y resulta que vos es el partido Por encima nacional de que más, muchos. Óscar, ¿vale? los Es 30 una nueva, segundos 30 para el mensaje segundos. positivo Venga, y el positivo, libro. positivo. El libro. El libro, hay dos recomendaciones. Una de mi paisano José Calvo Pollato, que se llama, su última obra, recién estrenada esta semana, Dueños del Mundo, que obra sobre Felipe II. Y luego otra, que era La factura Cupo Catalán, que dije Villanueva, no es ¿Quién? Y ¿Cómo se llama? la factura del cupo catalán, de acuerdo, que está hecho por, bueno, además por antiguo diputado Ciudadanos, que es Francisco de la Torre y Jesús Fernández Villaverde, no Villanueva, como comenté yo, ¿no? Y Deberes para el verano. Una frase final, simplemente. Vox quiere una frontera seguras, que por supuesto la inmigración sea legal, ordenada, que aporte valor a nuestro país, que cree familias, lógicamente, y sobre todo queremos mostrar la solidaridad con los 2 trabajadores heridos del centro de Menas en Teruel, que fue incendiado por varios de ellos, que está creando el pánico en una calle en Teruel. Nuestra solidaridad pues con este anciano que apalearon en Torre Pacheco, nuestra solidaridad con la mujer, la chica de 17 años quemada viva en Canarias, otra chica que es raptada y violada en Almería, con las agresiones sexuales de Alcalá, de Parla, de Málaga, y una serie de ancianos que han sufrido la ocupación en Getafe, 2 señores mayores. Simplemente es esto. Queremos desde luego, pues esto, prosperidad y mucha seguridad para todos los españoles y todas las personas que vienen de fuera a colaborar y a hacer grande este país. Ahí queda dicho. José Ignacio. Bueno, pues aunque no digamos una a una, nosotros, al menos en nuestro ámbito, también nos solidarizamos con todas aquellas Yo creo que injusticias que todos, se sí. cometan en España y todos los delitos, claro que sí, y que todos tengan su cumplida condena y castigo. Y luego, bueno, pues ya para un poco despejar la historia a los telespectadores, que traten de abstraerse de todo lo que nos circunda y que disfruten lo que puedan estos días de descanso, el que pueda tener esas pequeñas vacaciones, aunque sean 4 días, 5, una semana, desconectar absolutamente de todo, que ya tendremos tiempo para darnos, pues a lo mejor con la cruda realidad a la vuelta del verano,
y tratar de entre todos sacar adelante las cosas de la mejor manera posible. No hay que ser catastrofistas y España ha salido siempre de todos los líos en los que se ha metido. Yo creo que esta vez no va a ser una excepción y que entre todos primará la sensatez por encima de esos posicionamientos a veces de gobiernos que se ponen los istas por un lado, de progresistas, de comunistas, de derechistas y de lo que sea. Y aquí está Aragón. A ser Aquí está Aragón resistiendo. españolistas y una cosa que le va a gustar a Joaquín y aragonesistas, aunque somos aragoneses, pero bueno, también le va a gustar. Sí. Bien, feliz verano a todos. Pues sí. Y buenas noches. Y buenas noches. José Luis, yo haré mi minutito, mira, Sí, yo mis 30 segundos yo también, ¿eh? me los estoy cronometrando. Nada, yo quería dedicar este último minuto de la temporada pues a mi partido aragonés, que la verdad que muchos nos preguntan, bueno, ¿y qué es eso de la refundación? O que, bueno, pues hemos cerrado una etapa, empezamos con nuevos equipos, tenemos un congreso de refundación en octubre. Simplemente que siga un ejemplo, pues lo que decíamos un poco del relevo generacional, tenemos un vicepresidente, Fran Aisa, de 35 años, nuestro presidente Alberto, de 42 años, y nuestro secretario general, Fran Nasarre, de 52. Al final un poco de experiencia, juventud. Recordamos que, y como ha dicho Joaquín, que somos 731 pueblos, pues tenemos 334 concejales, 100 alcaldes, tenemos diputados provinciales, tenemos consejeros, vicepresidentes y presidentes comarcales. Pues ahí vamos a estar peleando pues, para dar a nuestros convecinos pues, lo mejor que tengan. Una de las cosas que quiero decir ahora, cerrando esto también, desde nuestro partido, y yo el primero, no quiero y nunca diré ni ultraizquierda ni ultraderecha. Recuerdo que llevamos 80 años, no han pasado más de 80 años y recordamos lo que era la ultraderecha, las juventudes hitlerianas, la ultraizquierda, las checas, el PON y tal, y creo que hoy por hoy no hay partidos en España que representen eso tan duro que pasamos. Y además por respeto a mi compañero Óscar. Y ya está, feliz verano a todos. Joaquín. Pues por mi parte, y bajando un poco el balón al suelo en Zaragoza, sí que desear que todos los zaragozanos y zaragozanas que pasen un feliz verano, lo pasen donde lo pasen en sus pueblos de referencia, lo pasen en el Pirineo, lo pasen en la playa. Evidentemente son días para desconectar de los problemas habituales que tenemos cualquier persona y también de los problemas que nos acarrea en ocasiones la política, que nos acarrea demasiados. La política está para solucionar los problemas de las personas y no para incrementarlos, y en ocasiones creo que vamos para atrás, ¿no? Por lo tanto, feliz verano. Creo que a partir de septiembre Zaragoza tiene mucho por hacer, tiene muchas responsabilidades y tiene muchos melones abiertos que mejorar. Creo que en Zaragoza tenemos una cuestión que tenemos que tratar cuanto antes, que es la carestía de la vivienda, tanto en compra como en alquiler. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se deberían de dar soluciones a esa carestía, y evidentemente soluciones también a lo que es la movilidad, a lo que es el ocio de los jóvenes, a lo que es la gestión de los servicios municipales. Y creo que desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde la Plaza del Pilar, se tiene que escuchar más y mejor a los zaragozanos y a las zaragozanas, y recordar que Zaragoza, esa cuarta ciudad del Estado, hay calles en las que todavía no hay saneamiento. Quiero poner en valor y quiero hablar en este programa de la calle Castillo de Loarre, en Torrero La Paz, en Venecia, una calle en la que hay portales, en la que hay viviendas en las cuales todavía no tienen acceso al saneamiento y que vierten sus residuos en pozos ciegos todavía. Y eso está pasando en la cuarta ciudad de España y está pasando en pleno siglo XXI. Y creo sinceramente que desde la Plaza del Pilar se tienen que poner las soluciones necesarias para que estas personas que pagan impuestos como todos, pues tengan acceso a algo tan rudimentario como es el saneamiento. Pues sí, ahí queda dicho. Yo- Muchos retos para el nuevo programa. Miguel. Yo, haciendo una analogía de todo lo que decía Óscar, José Ignacio, siempre a favor del bien y en contra del mal. Es decir, nos solidarizamos con todo lo mal, o sea, estamos en contra de lo malo y a favor de lo bueno, y eso creo que tiene que ser una de nuestras motivaciones como personas en política. Este verano desear a los telespectadores que descansen, que desconecten, que apaguen la televisión y lean, que bajen el ritmo, que no se exacerben, que la política muchas veces levanta nuestras pasiones porque es la cosa pública, es la cosa de todos. Ya lo decían los griegos, que las discusiones más acaloradas son las que tienen que ver en cómo nos organizamos. Yo deseo que Zaragoza sea mejor y mucho más de lo que es, porque es una ciudad que tiene mucho potencial,
que Aragón lo sea, que España lo sea. Y que a los españoles, a los aragoneses y a los zaragozanos les vaya mejor. Y les vaya mejor a pesar o gracias a que estamos aquí los políticos. Y les quería recomendar una obra, tenía dudas sobre dos, pero no quiero ir por lo malo. Dígalas dos, Miguel. Bueno, voy a decir una que la he nombrado alguna vez, que yo cuando me gradué en Ciencia Política la usé, que era Cómo mueren las democracias, que es un relato muy curioso de cómo nos vamos saltando todos los límites. Además es un libro que se escribió hace 6 años. Es muy bueno. Y va narrando de Levitsky y Ziblatt, que son dos politólogos americanos, y va narrando estrictamente cómo las pequeñas cosas, cómo rompemos las barreras, cómo los respetos o la deshumanización del rival. Y luego hay un libro de Hannah Arendt, que Hannah Arendt fue la gran teórica de lo que pasó en Alemania y cómo habíamos alcanzado que Europa viviera lo que vivió, que es verdad y mentira en la política. Y de cómo los discursos construyen realidades y hacen que hermanos acaben justificando la destrucción física de un hermano. Y si tienen alguna novela divertida para leer, no todo va a ser ensayo político. Que pasen muy buen verano. Pues bueno, yo decir que agradecemos muchísimo al director de la 7 Zaragoza el espacio que nos da para también podernos expresar y bueno, todo ese trabajo y la gente que está detrás en cámaras que nos van diciendo 5 minutos, pero luego son 10, 15 y resisten. Entonces, muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros, a ustedes que nos escuchan y bueno, a todo el equipo que somos la 7 Zaragoza. Nos vemos en septiembre, si no tenemos algún programa especial, ¿eh? Ahí lo dejo. Bueno, disfruten del verano y gracias. Feliz verano. Feliz Buenas verano. noches.